Muy buenos días para todos. Segundo que uno de los programas. Por favor, pasen una lista de asistencia en esa hoja. Bueno, ya tenemos el acompañamiento el día de hoy de las personas que queríamos que estuvieran invitadas a nivel nacional. Doy la bienvenida al doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos desde Bogotá, a Jorge Luis Gutiérrez desde la Universidad de Cartagena y al programa de bacteriología, y a los demás invitados. Bienvenidos a todos ustedes, profesores, residentes, estudiantes. Mi nombre es Manuel Ordóñez, como ustedes ya lo conocen, y soy médico, pediatra, soy docente de la Universidad del Cauca y soy presidente del capítulo de Occidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, al tener una condición de paciente. Hoy vamos a hablar sobre una condición muy importante que tenemos que conocer, dado que cada día se han vuelto más frecuentes los casos de pacientes que nos consultan en nuestros hospitales, y ustedes, en su capacidad de médicos generales, de pediatras y demás profesionales de la salud, tendrán la oportunidad de hacerlo. Esto es mi conflicto de interés. He tenido patrocinio de estos laboratorios para acceder a planes y programas de educación para poder ir a congresos mundiales y a otras actividades a nivel nacional que son con invitados internacionales. Vamos a abordar este temario, que es las definiciones de los conceptos que vamos a trabajar: la epidemiología, su historia, su normatividad. Vamos a comprender la fisiopatología de la hemofilia, la fisiopatología del daño articular, las manifestaciones clínicas y cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad, el manejo integral que debemos hacer multi e interdisciplinario, y vamos a concluir para dar un tiempo de intervenciones. Entonces, ¿qué es la hemofilia? Es un trastorno hemorrágico que está vinculado de forma conjunta al cromosoma X, porque hay una deficiencia de factor 8 o de factor 9, en el caso de la hemofilia A y de la hemofilia B. Hay enfermedades similares, como la enfermedad de von Willebrand, que no vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre hemofilia. La deficiencia puede ser el resultado de diferentes mutaciones en estos genes, de varios tipos. Y como es una herencia ligada al X, entonces asumimos que hay una mujer portadora y un hombre que padece la enfermedad. Hasta ahí el concepto básico de la transmisión ligada al X. Sin embargo, en los procesos ya de expresión fenotípica de los pacientes, sabemos que hay mujeres que son hemofílicas siendo portadoras, y que hay hombres que no manifiestan su hemofilia hasta que son adultos porque tienen una hemofilia leve. Entonces tenemos los dos extremos. Tenemos hombres que pueden tener niveles de factor bajos, menor al 1%, otros que pueden tener una hemofilia leve, estos serían hemofílicos, estos serían portadoras, las mujeres que pueden tener niveles oscilantes de factor, pueden ser bajos, de hasta el 2, 1% incluso, como pueden tener el 50 o más por ciento, siendo portadoras, por lo cual necesitamos siempre identificar a todo el árbol genealógico de este paciente, que tengamos el caso índice para poder establecer un estudio a la familia, poder hacer una adecuada consejería. Vamos a clasificarlo como hemofilia leve, moderada y severa, o grave, y esto depende de las concentraciones de factor. Entre sea menor del 1%,
será hemofilia grave, del 1 al 5 moderada, y del 5 al 40, aunque algunos autores dicen al 50, está la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, nos dicen que sería una hemofilia leve. Esto si hablamos de la concentración de los niveles de factor 8 o de factor 9 en sangre, pero no siempre se correlaciona con una expresión fenotípica. Es decir, a veces hay pacientes que tienen niveles de factor como hemofílico moderado, pero tienen episodios de sangrado como un hemofílico severo, o un hemofílico leve como moderado, y a veces la calidad de vida del paciente puede ser sin profilaxis adecuada y de pronto no expresar tanta sintomatología como un moderado, sino como un leve. Por lo cual, esto es paraclínico, pero también hay que guiarnos por la clínica. Bueno, ¿y dónde, digamos, empieza la hemofilia? Pues en los inicios de la humanidad tiene que haber una mutación. Y pues hasta que empezó el reinado de Europa, digamos, con las monarquías, el caso más representativo fueron los zares de Rusia, el zar Romanov, donde tuvo a su hijo Alexei Romanov, que él tuvo hemofilia y que fue básicamente, que es aquí donde nace, es el bebé esperado porque era el heredero al trono de los zares. Sin embargo, no sabía que su padre iba a ser el último zar ruso y fue asesinado, aparentemente. Y era un caso muy representativo porque básicamente Rusia perdió el imperio por culpa del cuidado que el padre dedicó a su hijo y descuidó su imperio. Entonces, eso nos genera una trascendencia mundial importante. Sin embargo, no es solamente una enfermedad de reyes. Antes le decían la hemofilia es la enfermedad de reyes, pero ¿por qué? Porque los reyes no tenían que trabajar arando el campo, no tenían que trabajar cargando cosas pesadas, y ellos andaban en carruajes. Entonces, había más posibilidad que un hemofílico sobreviviera más tiempo en su vida que las personas de escasos recursos. ¿Y por qué? Porque básicamente no tenían que hacer actividades de riesgo. Se caían del caballo y se morían. Ahí era cuando se morían. Entonces, por eso era la enfermedad de los reyes, porque al pueblo le daba, pero se morían muy tempranamente. Sabemos que, por definición, puede decirse que es uno en cada 5.000 hombres aproximadamente que eran hemofílicos A y uno en 10.000 hemofílicos B. Esto es muy importante decir que se ha identificado que el 80-85% de los pacientes totales son hemofílicos A y del 15 al 20 son hemofílicos B. Sin embargo, hay un tercio de pacientes en los cuales, oiga, pero no había antecedentes en la familia. No es que sea hijo extramatrimonial porque lo hereda la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber una mutación de nuevo. ¿Sí? Puede haber una mutación de nuevo y entonces ahí es donde viene un tema de identificar si es una mutación de nuevo o ya tiene antecedentes familiares. Sí, la tía me contó que ella tenía hijos y se le morían, por ejemplo. Esa es una historia importante. Pero veamos en Colombia qué ha pasado. Nosotros en Colombia tenemos desde 1974 la Liga Colombiana de Hemofílicos, que es la organización de pacientes y asesora del Ministerio de Salud para los temas de hemofilia en la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas y otras mesas interdisciplinarias. Y desde 1974 actuamos para el beneficio de los pacientes y el sistema para que sea lo mejor posible. Y por eso en 1994 finalmente, imagínense, apenas en 1994 se incluyó que el gobierno incluyera en el POS el factor 8 y en el 2002 el factor 9 de la desmocresina. Antes de eso los pacientes estaban con plasma, con crío, con hielo. En 2013, ya hacía yo parte de la liga, se firmó un memorando de entendimiento entre la liga, el ministerio y la Federación Mundial de Hemofilia para mejorar los procesos de atención, la ruta integral de atención en salud en hemofilia en Colombia. Y de eso en el 2015 empezaron ya a salir más cosas que ahora vamos a contar. Entonces, muy importante que en la historia tenemos estos aspectos que nos ayudan a identificar que no ha sido algo fácil, que ha sido algo de tiempo, de trabajo, y los pacientes se han visto beneficiados porque cada vez se han ido reconociendo las enfermedades huérfanas como un punto importante. Personas de vulnerabilidad, de un interés en salud, que tienen que tener un acceso prioritario. En 2011 empiezan los procesos de reforma
En 2012 se implementan los sistemas de información. Antes no sabíamos, sino que la organización de pacientes hacía el censo. Entonces se empieza a organizar más información sobre los pacientes. Ni siquiera las EPS sabían qué pacientes tenían, porque los pacientes estaban escondidos, subdiagnosticados. En 2013 está el listado de enfermedades huérfanas y se hace el primer censo de hemofilia, y en 2015 se hace obligatorio que todas las IPS y entes territoriales reporten la hemofilia, porque antes básicamente era como que, soy un paciente hemofílico. No, hoy en día tiene que la EPS o la IPS o el ente territorial reportarle al Ministerio y al Instituto Nacional de Salud con un formato de una ficha del Civigila: oiga, tengo un paciente hemofílico que atendí, porque si no, entonces estaría en falta de notificación. ¿Y cómo se manifiestan los casos? A nivel mundial, pues hay más de 400.000 casos esperados o detectados. Sin embargo, se sabe que hay una gran cantidad de personas que no han sido diagnosticados todavía. Y esto se debe a que hay bajos recursos, bajo acceso. Colombia, ahorita van a ver, es uno de los países con mejor tratamiento del mundo. Tenemos entonces que se espera que la población mundial pues ha ido creciendo, y así como ha ido creciendo, han ido creciendo los pacientes con hemofilia detectados. Ya sabemos que la frecuencia de incidencia de estos pacientes es de uno de cada 5.000 nacidos. Sin embargo, si hacemos la conversión, no nos da todavía ese dato. Y esto es por subdiagnóstico. Y en Colombia todavía hay pacientes subdiagnosticados. Tenemos pacientes que se diagnostican tardíamente. Entonces, los pacientes, aquí en el caso de pediatría, ¿usted cómo le dice a un niño hemofílico que ve a su niño compañero jugando? No juegue. Es un trabajo que también toca hacer desde las familias, desde la escuela, desde todos los sectores, porque ellos definitivamente van a tener que tener una vida lo más normal posible. ¿Y será que es posible en Colombia tener una vida normal? Bueno, tienen sus limitaciones, pero veamos esto es América, continente americano. La primera barra más grande es Canadá. Canadá tiene la cantidad de consumo de medicamento más alta de toda América. Y si ustedes ven, pues después de ellos está Estados Unidos, y después Argentina en este momento, y después Colombia. Pero mire, por ejemplo, los demás países. Esto es cantidad de factores, o sea, ¿cuántos factores, cajitas hay disponibles y que usen los pacientes por cantidad de millones de habitantes? Se llama la unidad per cápita. Y Colombia tiene una de las mejores unidades per cápita. Entonces, Colombia, ahí vamos bien, tenemos factor. ¿Será que el factor no es todo? Es el punto. Entonces, tenemos que ver cómo se diagnostican que en el mundo la gravedad de la hemofilia, por ejemplo, en las mujeres, en los países de ingresos altos, la mayoría son leves. Pero miren que en los países de ingresos bajos se diagnostican más que todo los severos, los graves, o se desconocen. Significa no es que haya menos leves, sino que es que no se diagnostican. Están las mujeres ahí, sí, yo tengo una menstruación normal, entre comillas, donde me dura 10 días y uso 2 paquetes de toallas. ¿Sí? Entonces, eso es normal para ella porque toda la vida ha sangrado así, pero no es que sea normal ese tipo de sangrado menstrual. Entonces, no las diagnosticamos, sino solo cuando ya tienen un sangrado importante en un evento quirúrgico, en un parto vaginal o en una cesárea, y ahí es que decimos, oiga, es que usted es portadora. Entonces, le empiezan a poner atención. O identifican al hijo y al médico se acuerda que hay que buscar a la mamá. Los casos en Colombia han ido aumentando en el diagnóstico y ahora tenemos 4.863 casos. En Colombia la distribución geográfica es muy variable porque también depende del acceso. Y en el Cauca tenemos 43 pacientes hemofílicos A y 11 pacientes hemofílicos B detectados por el censo de la cuenta de alto costo del ministerio. Sabemos que puede haber más pacientes. Hemos conocido pacientes que incluso se demoraron en reportarlos. Entonces puede que esto todavía esté por mejorar. De estos, la mayoría, por supuesto, serán hemofílicos A y algunos hemofílicos B. Ahí vienen las portadoras y vienen otros déficits de factores, porque factores de coagulación, ustedes saben que hay bastante. ¿Cómo se distribuye en la pirámide poblacional los pacientes con hemofilia A? Si vemos, la mayoría del grueso todavía son entre pacientes pediátricos
y adultos jóvenes. ¿Por qué? ¿Será que nos falta diagnosticar adultos mayores? No, lo que pasa es que ellos no alcanzaron a 1994 tener el factor y muchos de ellos murieron jóvenes, quedaron con muchas secuelas y murieron tempranamente. Hace más o menos 100 años, más del 80% de los pacientes no llegaban a los 18 años. Hoy en día, la mayoría de los pacientes llegan a más de los 70 años. Pero ojo, ahorita vamos a hablar sobre ese envejecimiento. En hemofilia B también tenemos muy similar la pirámide poblacional. Entonces, ahorita nos atañe a los pediatras, todavía. Y vamos diagnosticando y seguiremos diagnosticando. Pero ustedes, como médicos generales, el día de mañana esta pirámide se les transforma y se les va para arriba. Y ustedes tienen que saber de hemofilia, haber escuchado. Y este es el objetivo de esta charla. Aquí es como se ve la prevalencia, digamos, por cuarteles en nuestro país, donde tenemos más diagnósticos: Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, en Bogotá, Antioquia, los Santanderes. Allá diagnostican más o viven más personas. Y hay partes del país que están más alejadas, donde o los pacientes no viven o no los diagnosticamos. ¿Qué creen que pasa? Las dos cosas. Tenemos las dos situaciones. ¿Y cómo hacen los pacientes para acceder al tratamiento? Ahorita lo vamos a ver. Las medidas, por ejemplo, de cuál es la casa, el número de casos por habitantes, la cantidad de casos. Entonces, ¿cómo es la incidencia? Por millón de habitantes, 9.65 de todas las coagulopatías. O sea, miren que hemofilia A y hemofilia B son estos dos, 0.97 y 0.48. Bueno, esto es mortalidad, esto es la incidencia de la hemofilia, esta es la mortalidad. O sea, que miren que la mortalidad, a pesar de que diagnosticamos 0.97 por millón de habitantes, se mueren 0.48. Entonces la pregunta es, ¿se murió por una hemorragia o se murió porque le dio otra enfermedad del adulto o por un accidente y sangró? Entonces entran los pacientes hemofílicos a competir en sus causas de mortalidad con las del adulto convencional. Y hoy en día los hemofílicos se infartan, cosa que antes no veíamos. ¿Cómo un hemofílico que no coagula hace un trombo que lo infarta? Y no es tanto el trombo, sino la placa ateromatosa, porque son pacientes sedentarios que comen mal, con obesidad, y con eso hacen placas ateromatosas en las coronarias o en las cerebrales y se infartan. Entonces, ya hoy en día sabemos que este es un gran problema y hay una subespecialidad de la hematología que es manejo del, un curso de entrenamiento que es el manejo del infarto en el paciente hemofílico, porque eso no lo hace cualquiera, tiene que ser un hematólogo entrenado. ¿Y cómo manejamos, digamos, el diagnóstico? ¿Qué es esto del tema de la hemofilia? Pues son manifestaciones hemorrágicas en todos los tejidos, pueden ser tejidos blandos, osteoarticulares, heridas que son normales en otros niños, heridas, por ejemplo, la mordedura de la lengua y sangran, la caída del diente y sangra, ¿sí? Un golpecito contra la pared aprendiendo a caminar y sangra. Pero no es que sea sangre más que las otras personas, sino que se demora en hacer el coágulo, por lo cual termina sangrando más. No es que tenga algo que lo acelere el sangrado. ¿Esto? Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, todo niño juega a que pelea. Todos tenemos riesgo de caídas, y más en el hospital, por ejemplo. Tenemos vacunas. ¿Cómo vacuno intramuscular a un niño hemofílico? Si se supone que debo evitar las inyecciones intramusculares. Si bien las recomendaciones internacionales son inyecten subcutáneo, hay vacunas que tienen contraindicado poner subcutáneo. Entonces, en los casos toca ponerle profilaxis, ponerle medicamento antes de la vacuna para evitar que sangre. ¿Sí? Y evitar así que salte vacunas, que no omitan vacunas. Que luego un niño hemofílico con neumococo grave que está intubado, ¿cómo lo manejan? Y entonces empieza el tema de envejecer. Nuestro paciente mayor, en este momento en el Popayán, tiene 87 años. Tiene algunas secuelas osteoarticulares, pero su problema no es la hemofilia tanto, es el EPOC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le ayudamos al paciente a manejar el EPOC y disminuir que con la tos no haga una hemoptisis, por ejemplo? Que con la tos por la valsalva no vaya a hacer un sangrado cerebral. Entonces, el neumólogo lo ve y le manda una cosa, el internista lo ve y le manda otra. El hematólogo lo ve y dice yo no me meto.
Entonces, realmente tenemos que trabajar en equipo para estos pacientes. Por supuesto, su patrón de herencia queda ligado al X y tenemos que un paciente hombre hemofílico que tenga la mutación en el cromosoma X lo transmitirá a sus hijas como portadoras. Y que una mujer que sea portadora como ellas lo transmitirá a sus hijos, siendo portadora su hija o un paciente hemofílico. Hasta ahí llevamos el patrón de herencia importante. Sin embargo, veamos que en el cromosoma X, en el brazo largo del cromosoma X, tenemos un sector donde se codifica el gen del factor 8. Y hay varios tipos de mutaciones, no es que haya una sola, esta es la ilustración de una de las inversiones, donde básicamente hay un cambio, donde estos sectores del gen, que son intrones, se cambian de posición. Entonces, este termina acá arriba, y entonces hubo un cambio que cuando esto se codifica para producir la proteína, produce un codón de parada o produce un salto o simplemente no codifica. Entonces, ¿esto qué significa? Que el paciente va a producir o bajos niveles de factor 8 o va a producir un factor 8 en niveles casi que adecuados pero que no sirve. Entonces, no solo es tener niveles, es también que funcione. Y a veces hay mutaciones que hacen que no funcione. Entonces, por eso es que les digo que hay pacientes con clínica de severos que parecieran moderados por niveles. Cuando tenemos un sangrado, una lesión vascular principalmente, lo normal es que haya un proceso para generar un coágulo sanguíneo y que normalmente lo hemos entendido con las cascadas de la coagulación. En esta importantísima unión del factor 8 activado para que el factor 9 activado active el factor 10. Este punto es muy importante por algo que vamos a tratar más adelante. Entonces, si nosotros tenemos que hay bajos niveles de factor 8, no funciona. Si tenemos que hay bajos niveles de factor 9, pues no funciona. O funciona muy poco. Entonces, al final no se va a formar la fibrina. Eso es el modelo tradicional, pero tenemos que entender que la coagulación no funciona así como una secuencia específica una tras otra, sino que también es un proceso que se da simultáneo de otras actividades. Y el más importante de todo esto es el factor de von Willebrand. Cuando hay una lesión, el factor de von Willebrand es el primero que llega a hacer una señalización, un llamamiento, a decir, oigan, aquí hay una lesión. Y el factor de von Willebrand lleva dentro de él, dentro de uno de sus dominios, unido factor 8. O sea que el factor de von Willebrand transporta factor 8. Si no tenemos adecuados niveles de factor de von Willebrand, pues no hay adecuados niveles de factor 8. Pero si el factor de von Willebrand también resulta que el sitio de unión, es decir, la silla donde se sienta el factor 8, está dañada, pues el factor 8 no se puede unir. Entonces el factor 8 queda libre en plasma y más fácilmente es degradado. El factor von Willebrand lo protege para que las enzimas sanguíneas no lo degraden. Entonces hay menos disponibilidad de factor 8 si hay un factor de von Willebrand alterado. Y el factor de von Willebrand es muy importante para hacer todo el proceso. Y entonces viene una serie de eventos casi simultáneos, donde aquí vemos cómo tiene el factor 9 que activarse. El factor 8 está presente en esa unión con el factor 9 activado para activar el factor 10. Y todo esto desencadena finalmente que se active el factor 5, la protrombina, pase a trombina y después pase a fibrina. Si no tenemos toda esta serie de eventos y no tenemos todos estos precursores, aunque sea falte uno, tendrá manifestaciones de sangrado. Entonces aquí es donde viene que el diagnóstico diferencial de la hemofilia pues son los otros déficits de factores. Y por eso hay un esquema de abordaje. Pero como es lo más común, pues es lo primero que vamos a pensar, pero no es lo único. Cuando ustedes digan, parece hemofílico, pero le hago todos los exámenes y salen negativos, entonces, oiga, ¿será que es uno de esos otros factores? ¿Será que es el factor de von Willebrand? Personalmente fui diagnosticado de forma errónea 12 años. Me decían hemofílico y era von Willebrand. Hasta que no hubo el estudio genético, no se pudo saber.
porque tengo una de las mutaciones más extrañas que hay. Entonces, eso significa que el diagnóstico genético debe ir de la mano desde el principio del diagnóstico de los pacientes. Y no esperar a ver al final si de pronto hagamos la prueba genética, sino que debe ser desde el principio. ¿Y de quién depende eso? Del médico tratante, porque el paciente no conoce que debe ir al dentista. Ya vimos que las manifestaciones de sangrado son en todas partes, pero lo más importante desde el punto de vista de la limitación de calidad de vida es el daño articular. Y ya lo vamos a ver. Resulta que de los casos que tenemos en este momento de todo el país, miren que a nivel nacional tenemos un poco más del 59% de pacientes con artropatía hemofílica. Es decir, casi que 6 de cada 10 hemofílicos tienen artropatía hemofílica, ya tienen daño articular. ¿Y eso será bueno? ¿Será malo? ¿Será que estamos bien en Colombia? Pues si hablamos comparado esto con lo que era antes de la profilaxis, pues claro, estamos bien. Si nos comparamos con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, con Reino Unido y con Francia, estamos mal. Entonces, depende de nuestro contexto. Si nos comparamos con Bolivia, con Perú, pues estamos re bien. Allá los pacientes no tienen medicamento. Entonces, veámoslo como un avance progresivo que necesita la transformación. Y cuando tenemos en la articulación la cápsula sinovial, la sinovia, tenemos el cartílago, entonces esto normalmente está lleno de líquido sinovial. Ahí no debe haber nada más que líquido sinovial. Pero ¿qué pasa? Llega y hay un pequeño sangrado. Y la sangre en la articulación es absolutamente irritativa, genera inflamación. El hierro hace un llamamiento inflamatorio muy importante. Entonces, empieza el sangrado y empieza el paciente a sentir burbujeo, hormigueo, calor. Después de eso, el sangrado puede ser más grande, puede expandir, hacer una distensión y genera inflamación, dolor, calor y limitación funcional. El paciente ya no puede caminar, le duele mucho para caminar. Aquí viene que con los sangrados repetidos, la sinovia empieza a hacer un proceso de crecimiento de tejido y entonces hace unas tortuosidades sinoviales. Y esas tortuosidades es como unas microvellosidades. Y esas microvellosidades pueden sangrar más fácil porque, claro, aumenta la superficie sinovial. Entonces, en cualquier momento que tiene vasos generados por angiogénesis, por inflamación, entonces en cualquier momento cualquiera de esos pequeños vasos puede sangrar más fácil que el sangrado original. Entonces, hay que evitar llegar a tener estos cambios crónicos, donde después viene un proceso de daño y restitución ósea por cartílago, generación de quistes y fracturas patológicas. Entonces el paciente hemofílico, por ejemplo, no puede saltar. Si yo tengo artropatía hemofílica, donde salte mal, se fractura. Una fractura patológica. No puede patear un balón porque puede fracturar. Entonces la idea es evitar llegar a esto para que tengan la mejor calidad de vida. Y ya se genera una rigidez. Piensa que no puedo moverme tanto en las mañanas como en el transcurso del día. Mejora un poco en el día, pero en las noches vuelve. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se despiertan todos los días con dolor? Que lo primero que al abrir los ojos es dolor. ¿Sí? ¿Cuántos lo hacen? Levanten la mano. ¿Sí? Entonces eso nos dice que el daño articular en los hemofílicos cambia la vida desde el momento en que nos despertamos. Considérenlo como algo que debemos evitar. Entonces, cuando afecta a las articulaciones, ¿cuáles son? Rodilla, tobillos, codos, hombros, muñecas y caderas y las articulaciones de los pies. Todas son o tienen gran ángulo de movimiento o soportan energía y fuerza en el momento del movimiento del paciente. Entonces, pero aquí no hablamos casi, por ejemplo, de las uniones costocondrales. ¿Sí? No hablamos, por ejemplo, de la columna. Afortunadamente, los sangrados en columna son extraños. Pero si esto no se maneja, cambian hasta que hay una unión donde se desaparece la articulación y produce una artrosis severa, donde vemos que destruye, desaparece y se genera un cambio crónico irreversible.
Lo único que lo cambia es el trasplante articular, la articulación protésica, donde vemos daños articulares severos y tenemos que no solamente sangran en las articulaciones, sino en los músculos. Y cuando un músculo sangra, ¿qué genera en la cicatrización? Retracción. Entonces estos pacientes necesitan fisioterapia temprana para evitar contracturas. ¿Y dónde sangra? También en los músculos que controlan esas articulaciones que ya vimos que sangraban. Entonces, sangró la articulación, me quedé quieto, dejé de moverme, mi músculo se atrofió. Y si se atrofió, cuando yo vaya a hacer algo, no tiene la fuerza para soportarlo y sangra. Entonces, es un círculo de no acabar si no se maneja adecuadamente. Y genera pues retracciones, imagínense, caminar con el pie recogido, con la cadera en posición de flexión todo el tiempo, caminar antálgico. Tienen que usar ayudas ortopédicas. Y esto es una artroscopia. Miren la articulación, la sinovia normal y la sinovia de un hemofílico. ¿Será que es igual? Tiene un cambio absoluto. Y ven que es absolutamente vascularizada. Aquí no ven vasos. ¿Sí? Y tenemos que no siempre es sangrado. A veces los pacientes hemofílicos llegan con dolor y no es sangrado de articulación, sino que es una inflamación de la sinovia y es porque se genera sinovitis. Entonces no siempre es igual a sangrado, pero es difícil diagnosticar si no está entrenado para diferenciar entre sangrado articular y sinovitis. Pero otra complicación son los pseudotumores. Ese hueso sangró, se dañó y se reemplazó por tejido inflamatorio, quistes o por un proceso de colágeno. O sea, mucha inflamación, tiras de sustancias no óseas. Entonces, ¿qué significa esto? Que se van a generar cambios. Incluso miren, esto es la pelvis y esto es un pseudotumor de la pelvis. Un sangrado que se reabsorbió, se calcifica y no es hueso. Y acá, ¿cómo se genera una fractura patológica? Entonces, hay sangrados que son de riesgo vital. No es lo mismo sangrar de una articulación que sangrar intracraneal. El caso más joven que yo he visto, sangrado en feto, hemofílico que sangró estando en la barriguita de la mamá. Otro caso, niños, porque se cayeron. ¡Pum! Hace menos de un año, un niño aquí en Popayán falleció porque se cayó el carrito y sangró y muerte cerebral. Como hemos visto los adultos, o sea que los sangrados cerebrales, intracraneanos, que pueden ser intracerebrales, pueden ser epidurales, subdurales, a veces subaracnoideos. Entonces, todos esos sangrados son de riesgo vital. Toca sí o sí manejarlos. Pero ¿qué va a pasar? Yo recuerdo mucho un neurocirujano en una institución alguna vez, no aquí en Popayán, llegó el paciente hemofílico, no doctor, no tengo nada que hacerle al paciente, y la hematóloga se le puso furiosa y lo hizo operar al niño, y el niño salió caminando como nada. O sea, el neurocirujano lo había desahuciado, la hematóloga luchó por el niño y el niño salió bien. ¿Sí? ¿Eso es por qué? Porque es que un neurocirujano, imagínense el reto de ser el neurocirujano y tener que operar a un hemofílico. ¿Sí? ¿Ustedes lo harían? Entonces, por eso hay que entrenarse incluso los neurocirujanos en hemofilia. ¿Cómo vamos a hacer entonces las manifestaciones de los pacientes? ¿Cómo las vamos a ver desde que nacen? Un sangrado en el cordón umbilical, se cae el muñón o antes de caerse hay sangrado persistente, laminar. Oiga, eso no es normal. A menos que haya un coagulito que haya retenido y puede que sangre un poquito, pero no que persista el sangrado. Gingivorragia en los niños. Ay, esto aquí es un problema porque el niño sangra, ay no, yo no me cepillo porque sangro o me duele. Entonces, como no se cepilla, se le inflama la gingivitis y entonces le genera más sangrado. Entonces, sí o sí, todos los pacientes hemofílicos tienen que cepillar 5 veces al día. No 3, no 2, 5. ¿Listo? Hematomas, traumas, hemorragias uterinas en las mujeres y en las cirugías, que ahí se diagnostican a veces pacientes. Y en el examen físico, vemos cuando tenemos un sangrado evidente, un hematoma, un sangrado articular, cuando hay signo de psoas que es dolor a la flexión de la cadera. Y esto es para los que van a ver, sobre todo ya jóvenes y adultos. La causa más común de sangrado en psoas es patear un balón jugando fútbol
o teniendo relaciones sexuales. Entonces, por eso es muy importante investigar qué pasó, porque el sangrado del psoas es un sangrado muy peligroso, que puede generar un compromiso vital. Y vamos al laboratorio. Entonces, tengo una sospecha de un paciente con hemofilia. ¿Cómo lo voy a abordar? En esto, digamos, este es el consenso de la Federación Mundial de Hemofilia. Que a propósito, la Federación Mundial de Hemofilia es la asesora de la Organización Mundial para la Salud en este tema. Entonces, la hemofilia que sospecho, o ya está establecida, yo digo, si el paciente tiene que tener hemofilia, entonces tengo que hacer una evaluación genética, sí o sí. O sea, ya desde el principio estoy pensando en evaluación genética. Paciente que es mujer portadora obligada, es decir, que su papá era hemofílico, diagnosticado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues buscarle, o sea, de una vez me voy. Ya conozco que el papá tenía hemofilia, se supone que el papá ya lo estudié, entonces me voy a buscar las mutaciones en la hija. Quiero estar 100% seguro que no haya otras mutaciones para poder hacer la consejería genética adecuada. Pero antes de pasar estos pacientes, antes de pasar a genética, tenemos que identificar si será una hemofilia A, o será una hemofilia B, o será un von Willebrand, o sea, otro trastorno de la coagulación. Y eso lo voy a hacer primero con los tiempos de coagulación. El TPT especialmente es el que se compromete. Niveles de factor 8 o de factor 9, si hay historia familiar o por sospecha iniciamos con el factor 8, aunque podemos tomar los dos, aunque ambos son POS. Ustedes como médicos generales lo pueden pedir, son POS. Ah, y es que la auditora no me deja, pues ustedes no se dejen de la auditora, porque ustedes son médicos generales y los pediatras con mucha más razón. Antígeno de factor de von Willebrand. Ojo, el antígeno es la cantidad, pero la actividad nos dice si ese von Willebrand funciona. Y esto se llama en la vida no real, se llama cofactor de ristocetina. Y hay otros diagnósticos, otros paraclínicos para hacer el diagnóstico de enfermedad von Willebrand muchísimo más amplios. Es mucho más difícil a veces el diagnóstico que la misma hemofilia, porque toca hacer varias cosas. Pero hablando de hemofilia, es niveles de factor 8, factor 9. ¿Qué hemos tenido? Y aquí viene un problema. Le toman la muestra al paciente hoy en un laboratorio de Popayán, que por supuesto no procesa la muestra. La toma con torniquete, que no se debe tomar. La guarda en la muestra donde van a estar todos los pacientes de la mañana. Pasa 1 a 2 horas antes de irla a congelar. La congelan en un congelador convencional y no en un ultracongelador. La muestra después hay que llevársela para Cali o para Bogotá en una neverita de confort y no en un ultracongelador. Llega a Bogotá y la descongelan para procesarla. ¿Será que esa muestra quedó bien tomada? No, para nada. Tenía que haber sido tomada en el mismo laboratorio donde se va a procesar. Y si no, tenía que haber sido transportada con ultracongelación adecuadamente, de modo que no se altere. Porque esto es la fase preanalítica. Ahí tenemos, ahorita nos puede más tardecito aportar algo Jorge Luis Gutiérrez, que es entrenado en todo este tema. Pero sobre todo, la fase preanalítica nos altera mucho. Y hemos tenido pacientes que han sido diagnosticados con hemofilia B, siendo hemofílicos A. Imagínense, 10 años mal diagnosticados hasta que le dio un sangrado cerebral a uno de nuestros pacientes. Y le metían factor 9 y le metían factor 9 y no mejoraba. Hasta que alguien dijo, y no era factor 8. Pero es que él es hemofílico B, no, pues hagámosle prueba. Y era factor 8. 10 años mal diagnosticado. Y por eso le dio un sangrado cerebral. Entonces, no puede pasar una fase preanalítica inadecuada. Pero bueno, todo le hacen bien el examen, lo hacen en el mejor laboratorio del país. Hay 2 buenos laboratorios en el país para esto, desafortunadamente. Solo hay 2. Y le hacen la prueba, pero el médico la interpreta mal. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Quedó bien tomada, pero no la interpretamos adecuadamente, no le ponemos la atención que necesita. Entonces, el paciente va a estar mal diagnosticado. Entonces, tenemos que aprender que hay fase preanalítica, analítica y posanalítica de la interpretación de los laboratorios y que esto nos altera la interpretación. Y ya después de esto pasamos a la consejería genética, donde habrá una consejería pre y una post a la prueba, donde se explicará qué es lo que se busca, cuáles son los posibles hallazgos, qué puede pasar. Porque puede que encontremos cosas que no esperábamos o no encontremos lo que buscábamos. Entonces, eso, y tenemos que aprovechar el recurso que está nuestra doctora.
tenemos el recurso y hay que aprovecharlo porque si no, entonces los pacientes, y esto es hemofilia, ahora imaginen todas las demás enfermedades huérfanas que tienen que pasar por sus manos. Entonces, ese laboratorio va a ser muy importante porque en la parte genética, después de buscar o sospecharlo, entonces nos vamos a buscar las variantes. Y si es negativo, vamos a considerar mosaicismos y vamos a hacer consejería genética. Pero si es positivo, entonces hay que confirmarlo para estar seguros y detenernos en el diagnóstico. Ese sería el ideal. Si tenemos esto en un paciente que está en un caso índice, en un primer caso sospechado. Pero si ya tenemos, por ejemplo, que hay una alteración familiar que ya está, digamos, establecida, pero que aún no conocemos cuál es la variante genética que está afectando a esa familia, entonces vamos a irnos según si es hemofílico severo, moderado, leve a moderado, o leve, moderado, severo, hemofilia B, y vamos a hacer un árbol diagnóstico. Por supuesto, ¿qué es lo importante? Remitan al paciente. Y por eso tenemos que entender que los pacientes no solo es factor, no solo es darles el medicamento, y que en Colombia existen de los hemofílicos A y B aproximadamente 1.660, porque los 4.000 y pico eran sumando portadoras y todos los demás, pero estos son los que están en profilaxis, o sea, recibiendo medicamento para evitar sangrar. Una cosa es sangre y me ponen medicamento y se me quita el sangrado y ya. Eso es un tipo de profilaxis que se llama profilaxis terciaria y no es la mejor, sino que lo recomiendan en los países de bajos recursos, en India, Pakistán, Bolivia, Perú, pero no en Colombia. He tenido pacientes que han sangrado de niños y han sido manejados por una persona equivocada y les dijo, no, espérense que sea más grandecito, a que ya esté dañadito para que lo arreglemos. Y no le pusieron profilaxis a varios niños en Colombia porque pensaban que no, espérense a que esté más grandecito, pero si ya teníamos el factor. Entonces, la profilaxis, hay tres tipos de profilaxis y la primaria es la que se empieza cuando se diagnostica antes de siquiera sangrar o con el primer sangrado. Y no vuelve a sangrar porque lo tengo bien controlado. Hay profilaxis secundaria que es poner después de ya tener un daño articular para evitar más sangrado. Y hay profilaxis intermitente que es ponerlo por espacios de tiempo cortos porque es que si no se me acaba el factor para todos los pacientes. Y de estos pacientes tengamos en cuenta que una vez uno recibe factor, ¿de quién sacaron el factor? ¿De dónde sacaron el factor? Hay varias generaciones de factor, de primera, segunda y tercera generación, desde el punto de vista de ingeniería recombinante, pero aquí hablamos que hay pacientes que pueden hacer inhibidores, es decir, anticuerpos antifactor que evitan que el factor funcione, lo destruyen antes de que él siquiera llegue al sitio de acción. Entonces, los inhibidores se llaman de baja respuesta o de alta respuesta. Y son aquellos que dicen tenemos menos de 5 unidades Bethesda o más de 5 unidades Bethesda. ¿Y esto para qué nos sirve? Para decir el paciente, a pesar de que yo le ponga factor, no le va a funcionar. Le puedo poner una tonelada de factor y el paciente va a seguir sangrando. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos que destruyen el factor. Entonces en ellos se hacen varios tipos de terapias, ya las vamos a ver. Vamos a hablar de las terapias desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Qué es lo más básico? Lo que hacíamos antes. Plasma fresco congelado, crioprecipitado, por supuesto para nada recomendado actualmente, a menos que sea una medida de emergencia. Hemos tenido que hacerlo al Popayán a veces, por falta de factor disponible en el hospital. Afortunadamente ahorita tenemos factor, hay que usarlo cuando lleguen los pacientes. Y después vienen los concentrados de factor de vida media normal y los de vida media extendida. Y estos se derivan en los derivados plasmáticos y en los recombinantes. ¿Cómo así derivados plasmáticos? Es decir, en Europa, en Estados Unidos, hay donantes regulares. Dice gente que va cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses a donar sangre. Estos ya son conocidos. Entonces, le tomaron la muestra en la primera. Dijeron, listo, venga dentro de 3 meses. A los 3 meses viene. Aquí le hicieron pruebas de VIH, serologías. Vieron que eran negativas, pero esta sangre queda congelada 3 meses, hasta que en la segunda vez viene, le vuelven a hacer pruebas, pasado la ventana inmunológica y sigue siendo negativo, o sea que esta prueba era negativa definitivamente. Entonces liberan esta sangre para que ya se pueda usar, esta la congelan hasta que venga dentro de 3 meses.
O sea, esto no es de donantes de sangre de vez en cuando, no, es de donantes regulares. Y esta donación de sangre, pues genera unos costos, procesar toda esta sangre. Y empiezan a sacar de esa sangre total glóbulos rojos que ya no nos sirven, estuvieron congelados. O sea, pues primero se sacaron y después se congeló. Tenemos que sacar albúmina, factores, inmunoglobulina G, que la usamos también en Guillain-Barré, en Synstax y en otras enfermedades. Y tenemos que sacar otra serie de proteínas por diferentes procesos que se paran por electroforesis. Hasta que obtenemos solo factor 8 y lo extraen de 5.000 unidades de sangre donadas de 5.000 personas, se extrae un lote de factor 8. Y este lote se hace en procesos de inactivación viral por rayos UV, por detergentes líquidos especiales, por calor. Entonces se hacen 2, 3 o hasta 4 procesos de inactivación viral para garantizar que el 99.99% de las veces no le va a transmitir ningún virus. Ahora, proteínas no sabemos adicionales que vayan, pero por lo menos virus 99.99%. Entonces, un paciente que recibe profilaxis está recibiendo sangre de 5.000 personas 2 o 3 veces a la semana, un derivado sanguíneo. Entonces dijeron, no, es que esto no hay un problema. En los años 80 en Estados Unidos 20.000 hemofílicos, por eso se contagiaron de VIH. 20.000 hemofílicos. Y fue por falta de cuidado del gobierno de Estados Unidos. Entonces demandaron al gobierno y ganaron una demanda multimillonaria y el gobierno empezó a exigir que tenían que hacer inactivación viral. Sí o sí, y ha mejorado la técnica. Pero después dijeron, no, hagamos otra cosa, y empezaron a cultivar el factor. En células hepáticas de hámster, de ratones, empezaron a inyectar un virus que las infectó y generó que empezaron a producir factor, y secretan factor, y ese factor lo extraen, ya no es humano, es extraído de células de cultivo, y ese se combina con diferentes proteínas, y por eso vienen las generaciones según el perfeccionamiento de la técnica, para poder que ya sea un factor que no venga del humano, que no tenga nada que ver con sangre humana para disminuir la transmisión de VIH y otras enfermedades. Pero al final, la preocupación es estos cultivos, en cualquier momento les puede caer una bacteria, les puede hacer bioterrorismo y generar que haya una contaminación. Pero hasta ahora no ha pasado y esperemos que no pase. Hay medidas de seguridad en los laboratorios para que no vaya a ocurrir. Y después se dijeron, oiga, pero es que ponemos factor cada cierto tiempo para evitar sangrado, pero es que chuzarse tanto no es fácil, entonces pongamos algo que nos aumente, que el factor, su vida media sea más larga y generar de vida media extendida. La profilaxis se tiene que recibir en un horario específico, por las mañanas, para que no sangre, porque el niño va a ir al colegio, va a jugar en el recreo, va a hacer deporte en las mañanas. En la noche ponérselo para dormir no es lo ideal, sino que lo ideal es ponerse en la mañana que hay más actividad. Y tiene que ser por autoinfusión o porque alguien más se lo infunda, con todas las técnicas de higiene de manos apropiadas. Si un paciente tiene un sangrado, inmediatamente debemos hacer un abordaje que es reposo, frío, compresión y rehabilitación. Y durante el tiempo de reposo no es ponerlo a ver celular, hacer otras actividades. ¿Sí? Y eso les da más potencial de tener una vida de estudio, de aprendizaje, que no nos obligue a trabajar en cargar bultos, hacer construcción o carpintería, porque le dimos la oportunidad de mejorar sus capacidades intelectuales durante los periodos largos de reposo para que tuviera más oportunidad de aprender. El frío debe ser colocado máximo 5 minutos, no directo, sino a través de una tela delgada para que no queme. 5 minutos para que haga vasoconstricción y no agote los mecanismos de reflejos de los vasos. Y debe hacerse terapia de forma inmediata a la recuperación para evitar lo que dijimos, las retracciones y las limitaciones. Y es que, ¿qué ventaja tiene recibir profilaxis? Esta es la comparación de los estudios pivotales de la profilaxis en los últimos años. Y vemos que en las hemorragias articulares
en los pacientes que tienen factor de vida media normal, o sea, los que ponen cada cierto tiempo, la profilaxis disminuye muchísimo los sangrados, la tasa de sangrados por año. El tema es, cuando hacemos poquita cantidad de factor, administramos restringido el factor para que no se nos gaste tan rápido porque tengo muchos pacientes y pocos recursos, no es suficiente. Pero si le pongo más, bueno, está bien, ya tengo menos sangrados, pero ¿no será que puede mejorar? Entonces, lo ideal de la profilaxis es llevar los niveles de factor entre un 3 al 5% de manera constante, que bajo la curva de la farmacocinética del factor siempre esté por encima del 3%, para evitar el 98% de los sangrados y tener una tasa de hemorragia menor al 3%. Entonces, eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Yo tengo una profilaxis y de un momento a otro me la interrumpen, entro en un periodo de vulnerabilidad. Y eso está pasando en este momento por problemas de gestión nacional entre las EPS, los proveedores y el Ministerio de Salud. Entonces, los pacientes estamos con retrasos en las entregas de medicamentos y puede que nos lleguen pacientes sangrando por eso. Y dijeron, no, pero alarguemos la vida media, que dure más, y entonces aumentaron esa profilaxis a la vida media, y ahora ya, de pasar de esto, que es el factor 8 actual, por ejemplo, que hay que chuzarse día de por medio, que son 182 chuzones al año. Imagínense ustedes chuzarse 182 veces al año, pasar a chuzarse 2 veces a la semana, 104, está bien. O de pasar en los hemofílicos B, que son 2 veces a la semana, a una sola vez a la semana. Esto se individualiza, no es así, sino que con cada paciente se individualiza. Hay pacientes que pueden pasar 10 días sin factor antes de la siguiente dosis. Y la profilaxis también se tiene que manejar con el tema de la hemorragia. El paciente tenía profilaxis pero sangró. Entonces, esta tabla, toda esta presentación va a ser entregada a ustedes. Entonces, esta tabla nos dice cuánto es lo deseado de factor que yo tengo que tener para evitar que un sangrado se me complique. Si es articular, gastrointestinal, intracraneal, si va a tener una cirugía mayor o una cirugía menor. ¿Cómo debo darle medicamento? Doctor, no pise la silla. Debemos darle medicamento antes del evento de sangrado o durante el manejo para evitar que sangre más. Y esto no es igual para todos, no es igual sangrar de la uña que sangrar de la cabeza. Entonces, cambian los niveles de indicaciones. Y aquí viene algo que en el 2014 nos presentaron por primera vez y dijimos, la panacea, lo mejor. Un anticuerpo monoclonal que se llama emicizumab, que tiene como nombre comercial en libra, y que hace las veces de factor 8. El factor 8 normalmente dijimos une el factor 9 con el factor 10, entonces el emicizumab une el factor 9 al factor 10 y sigue la cascada. Es decir, hemofílico A ya no necesita factor para evitar sangrar. Se salta ese paso. Y esto para profilaxis es buenísimo. Disminuye también la incidencia de sangrados graves. Entonces, pero cuando estamos sangrando en un sangrado agudo, sí toca administrar adicionalmente factor. No es suficiente, pero esto nos pasa a hacer que ya no son una inyección 3 veces a la semana cada día por medio, sino que es una inyección cada 15 días, cada mes en algunos pacientes. Y esto cambia la calidad, porque además ya no es intravenoso, es subcutáneo. ¿Sí? ¿Listo? Tengo 15 días. Antes era 3 veces a la semana, 40 minutos poniendo el factor para poder tener una calidad de vida normal. Entonces, dijimos, maravilloso. ¿Cuántos pacientes con emicizumab de los 4.200 en total y como 2.000 y pico hemofílicos A hay en Colombia en este momento recibiendo emicizumab? 6. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque nos falta educar a los pacientes, falta educar a los médicos que lo formulan, porque en el paciente hemofílico A con inhibidores en Colombia, que son 190 pacientes, sería la mejor opción. Y en el hemofílico A sin inhibidores, el gobierno todavía no lo ha autorizado, porque es muy costoso. Pero por lo menos está la opción para los 190 con inhibidores, pero solo 6 lo están usando. Y veamos los estudios ahora de terapia génica. Todos esos estudios están en curso en este momento de terapia génica. Solo uno ya llegó a fase de aprobación. Tenemos varios ya a punto de pasar a fase de aprobación. Esto es para hemofilia B inicialmente. Después vienen los de hemofilia A, ahí están metidos. Y
¿Esto qué nos genera? Que hay 3 métodos de terapia génica, pero los más importantes, digamos, los que más comunes están ya es por adenovirus. ¿Cómo hacen? Un adenovirus, le ponen el gen, infecta el hígado y el hígado empieza a generar factor. Entonces, de ser hemofílico severo con un 1% o menos del 1% pasa a tener 3, 5%. Entonces ya no necesita profilaxis. Con terapia génica, una inyección, una sola inyección. ¿Cuál es el problema? Que hasta el momento no se sabe en cuánto tiempo habrá que repetirlo. Que algunas personas se ha visto que no tienen respuesta adecuada porque ya fueron infectados por el mismo adenovirus antes. Por eso empezaron a diseñar las otras, para que no fuera a través de un adenovirus, para que saltáramos esa posibilidad de que no nos funcione porque ya mis anticuerpos reconocen ese adenovirus. Pero lo más importante es el costo. ¿Cuánto cuesta la profilaxis de un paciente? Un paciente hemofílico adulto mensualmente puede costar entre 20 y 30 millones de pesos. Y es post. Si tienen con emicizumab puede ser más de 50 millones. Pero la terapia génica, que es una sola inyección, en este momento se calcula que cuesta 1.6 millones de dólares. O sea, casi 7.000 millones de pesos o más. Una sola inyección. Y saber que de pronto no le pueda funcionar en este momento porque solo un estudio nos ha mostrado la efectividad. Entonces, el gobierno colombiano todavía no para allá. Pero en Estados Unidos, las aseguradoras privadas ya están apuntando a poner porque allá vieron que poner una inyección de 1.7 millones de dólares, pues de pronto puede ser en algunos casos más rentable que seguirle dando profilaxis. Pero están en esa discusión. Ojalá abaraten los costos y que sea de acceso en poco tiempo. Si además tenemos un sangrado y no tenemos cómo manejarlo, con otros medicamentos podemos ayudar al manejo del dolor, el ácido tranexámico para disminuir el sangrado, la desmopresina para aumentar los niveles de factor. Esto va a pasar rápido. Tenemos que hacer ejercicio, terapia física, natación, es fundamental. La natación es el mejor ejercicio en el hemofílico. Tenemos que cepillarnos los dientes, usar hilo dental y tenemos que tener un manejo con unas redes de apoyo que nos permitan trabajar en equipo. ¿Qué concluimos entonces? Que hay un incremento en el número de pacientes y estos pacientes están viviendo más años. Que la calidad de vida significa ciudadanos más productivos que permitan crecer a la comunidad y que sean responsables y que esto disminuye los costos al sistema de salud. Y que hay cambios de paradigma. ¿Qué nos íbamos a imaginar la terapia génica hace 10, 20 años como algo tan cercano como lo está haciendo ahora? Y pasar del plasma fresco congelado a la terapia génica requiere una transformación para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. El doctor Sergio Robledo. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Agradeciendo a Manuel Santiago. Es unas aclaraciones, Manuel Santiago. Los 6 pacientes que están usando emicizumab son pacientes hemofílicos que no tienen inhibidores, porque el 99% de los pacientes con inhibidores de alta respuesta ya lo están recibiendo porque la vida les cambió tanto que empezaron a presionar al sistema y esto ha hecho pues, que tengan una mejor calidad de vida. Es importante indicarles pues, que casi todas las EPS tienen programas de hemofilia y cuando ustedes sospechen que un paciente tiene hemofilia o un trastorno de coagulación, en vez de remitirlo al hematólogo como tal, que es a veces complicadísimo, es más fácil mandarlo a los programas de hemofilia porque estos programas atienden mucho más rápido a los pacientes y les hacen los exámenes más completos, más rápidamente, ¿no? Y lo más importante que habló Manuel Santiago en las mujeres es que la clínica predomina sobre los resultados de laboratorio. Mi experiencia, mi hermana es portadora, pues hija de hemofílico, y ella tiene un factor a veces normal, a veces no, pero clínicamente es hemofílica leve. Y
ha habido cantidades de médicos, hematólogos y hematólogas que le han dicho que ya no tiene problemas y sí ha estado 3 veces hospitalizadas por no tener problemas, como para un ejemplo de que la clínica sigue predominando y no los laboratorios son una ayuda. Muchas gracias, doctor. Doctora Costa. Que presentan cada vez más las enfermedades cuando se avanza desde el punto de vista de mirar no solamente la parte bioquímica, sino la parte también de tipo etiológico, genético, molecular. Yo diría en estos algoritmos diagnósticos que es fundamental no considerar solamente lo bioquímico, empezar desde en ese mismo momento, casi que a la par con lo bioquímico, lo genético, porque muchos de estos casos tenemos tonos de grises, no son blanco o no son negro, y el subdiagnóstico se da no porque el especialista de diferentes disciplinas a la genética no piense en un posible diagnóstico, sino porque no se pide claramente una prueba dirigida a mutaciones que a veces no son comunes, que a veces no son frecuentes y que solo pues la especialidad en sí de genética puede definir cuál es el tipo de prueba molecular, que tiene muy alto costo también, pero que debe complementar la prueba molecular rutinaria con otras pruebas moleculares más complejas. Además, no olvidemos que lo genético no es solamente el gen, no es solamente el cromosoma X. Tenemos también factores que se llaman epigenéticos y tenemos otros genes que son moduladores. Por ejemplo, qué tipo de haplotipo HLA tiene un paciente dentro de los haplotipos del HLA-1 o 2. También variantes de receptores para linfocitos T. También hay otros genes epistáticos que tienen que ver con citoquinas, con interleuquinas, con el factor de necrosis tumoral. Y todo esto desde el punto de vista genético va a definir una clasificación como leve, moderada o severa, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B. Yo creo que el mejor ejemplo actual de lo que es un manejo con un punto de vista muy amplio y abarcando todo lo que se puede desde el punto de vista del desarrollo de la parte genética es el cáncer de mama. Los oncólogos miran receptores, los oncólogos no solamente miran la mutación, los oncólogos miran genes epistáticos, los oncólogos miran factores como las hormonas, los receptores de estrógenos, los receptores de andrógenos. Hay gente con hemofilia que mejora en el tiempo cuando llegan a la pubertad, o hay casos que empeoran. Por ejemplo, mujeres portadoras comienzan a manifestarse en determinados momentos de sus ciclos en cuanto a la parte hormonal. Entonces, creo que debe pensarse de una manera más rápida en lo genético y no solamente descartar o decir posiblemente esto no es una hemofilia A, una B o un von Willebrand, sino que tenemos que tener una mente más abierta. Hay otros tipos de hemofilia, solo no estamos hablando de la A y de la B, y el von Willebrand es otra cosa muy diferente de la hemofilia, pero entre la hemofilia hay muchos tipos de hemofilia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces damos por finalizada la reunión académica. Muchísimas gracias a los que pudieron acompañarnos. Ya terminamos ahí la transmisión y los estudiantes nos quedamos para examen. Gracias.